Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde la Cantina del Glorioso en un programa muy especial dedicado a Pedro Martínez con el inmortal Tomás Troncoso. Claudia Javier y quien les habla, bienvenidos Rojas. Hablando de inmortales, la verdad es que la República Dominicana se podría decir que celebró por todo lo alto la exaltación de un hijo que a nivel del béisbol se ha compenetrado de tal manera con la sociedad dominicana que las alegrías de Pedro se contagiaron no solo en el escenario de Cooperstown, sino a todo lo largo y ancho de este bitercio insular. ¿Cómo tú sentiste, Tomás, la exaltación de Pedro? Bueno, lo sentí muy emocionado, muy feliz, porque inclusive sabía que se va a unir a otro dominicano estelar, como fue pues, Juan Marichal, ¿no? Y quiere decir que, sin duda, pues nos sentimos muy felices. ¿Orgulloso? Y como dijo, seguro que sí, orgulloso también. Y tal como dijimos desde al principio, pues no hay duda de que para nosotros los dominicanos, tener dos, porque vamos a ver si vamos a tener más después. Tuvimos que esperar 30 años entre Juan Marichal y Pedro Martínez. Tú sabes que están diciendo ya que hay algunos nombres como que van a ir, eso no es así, Eso va con calma, tienen que terminar sus carreras y pasar 5 años esperando si van a recibir el voto. Claro. Porque Pedro Martínez tuvo que esperar 5 años para que pudieran votar por él, y Marichal tuvieron que esperar más de 5 años para que pudieran votar por él. Sí, pero a veces por los numeritos. ¿Cómo tú sentiste la elección de Pedro? Bueno, felicidad total, orgullo dominicano. Yo vi, eso fue algo excelente, eso fue algo que el pueblo dominicano se desbordó y no es para menos. Algo que todos esperamos y que, aunque como usted dice, señor Tomás, que a veces que no es bueno decir que van al Salón de la Fama, pero ya era algo que era muy evidente, que Pedro Martínez, por una trayectoria que tuvo excelente en la pelota, en el béisbol, era justo que fuera al Salón de la Fama. No, lo de Pedro yo no tengo duda nunca. Sí, yo sé que usted dice... Estoy hablando de los otros que han estado mencionando. Que uno no puede todavía dar decreto de un solo considerando. Claro, pero todavía no han terminado su carrera. Porque tanto Marichal como Pedro Martínez como Marichal, como que se sabía que ellos tenían la grandeza, independientemente de que Juan fue votado a favor en la tercera vez por el asunto del problema con Rosboro. A la tercera vez fue que votaron por él. Sí, pero por ejemplo, lo que me quiero referir es un nombre que está sonando, que es David Ortiz. Usted dice que no se puede mencionar, pero él va con los numeritos, de que pero puede ser, todavía no se puede decir sí, ya está, pero se va visualizando igual como se... Yo creo que antes de David Ortiz tenemos que hablar de Vladimir Guerrero, sí, que es parte de la familia del Club Atlético Licey, y que por cierto esta directiva que preside ya Miguel Ángel Fernández honra hoy con este programa especial a Pedro Martínez. ¿Y qué mejor testimonio de Pedro Martínez puede dar un jugador ídolo tuyo, Tomás, que va hilvanando numeritos de una manera tan efectiva como Albert Pujols, para cuando se retire solamente tener que tocar la puerta del nicho de los inmortales una sola vez? Ese es uno claro. Que tiene, se inclina bastante a favor de él. Por supuesto, tiene que seguir jugando, acumular unos cuantos numeritos más y después esperar 5 años, que era lo que te estaba esperando. Veamos lo que... O sea, que ahí tuvieron que esperar la grande superestrella también. 30 años 5 años entre Juan y Pedro. Vamos a ver qué nos dice Albert Pujols. Viste a Pedro Martínez en el inicio de tu carrera, en la Liga Americana él y tú en la Liga Nacional. ¿Cómo te sentiste ver a tu compañero Pedro Martínez? Nada, bien orgulloso y bien, de verdad, bien agradecido. Primeramente le doy gracias a Dios por esa tremenda carrera y ser el segundo de entrar al Salón de la Fama. Yo creo que todos nosotros los dominicanos y todos los latinos nos sentimos bien orgullosos y agradecidos de Pedro Martínez. ¿Cómo evalúas el periodo de Pedro Martínez entre 1999 y el 2001? El mejor pitcher de la Grande Liga. Yo creo que como Pedro
tiene que salir otra, hay que nacer otra vez para ser uno como Pedro. Primeramente lo humilde y tremenda persona que es, y después lo otro en el terreno él lo arreglaba con su carrera y esa tremenda carrera que tuvo, y Dios de verdad que lo bendició. República Dominicana tiene más de 600 jugadores y solo 2 lanzadores han llegado al Salón de la Fama. ¿Qué tú crees que se debe? Bueno, tú sabes que de verdad que en nuestro país nosotros somos bien bendecidos, no solamente en lanzadores, pero en peloteros. Y de verdad que tú miras la carrera que nosotros los dominicanos hemos tenido aquí en la Grandes Ligas, y además tener 2 en el Salón de la Fama, de verdad que tú dices, wow, increíble, tú no te lo crees, pero yo creo que van a haber mucho en el camino. Yo creo que el talento que hay ahora que está subiendo, y como Vladimir Guerrero y Debbie Ortiz que están en camino, y el Robinson Cano, yo creo que van a haber muchos peloteros al final de aquí al 2020 o del 2025 que van a llegar al Salón de la Fama. So, de verdad que nosotros como peloteros y como latinos nos sentimos bien orgullosos de representar nuestro país, porque cada vez que nosotros cogemos ese terreno, primeramente le damos gracias a Dios y a nuestra familia, y también sabemos que tenemos una responsabilidad con nuestro país a representarle y subir siempre la bandera de nosotros en alto. Aún falta mucho para tu retiro, pero tu carrera luce para acompañar a Pedro Martínez y a Juan Marichal. ¿Es algo en lo que tú piensas? Realmente ahora mismo yo no pienso en eso. Yo creo que todavía me quedan 6 años en mi contrato, y después 5 años a esperar que te elijan para entrar al Salón de la Fama. Yo creo que de verdad hasta ahora mismo me siento bien agradecido, como Dios me ha bendecido en mi carrera. Y lo que falta, tú entiendes, yo creo que todavía el tanque mío no está vacío, yo creo que todavía está por mitad, y tengo mucho todavía, si me quedo en salud, esperar ver muchos palos en la Grande Liga. Hoy es un día muy importante para la República Dominicana. ¿Qué mensaje le enviaría a Pedro Martínez en el día de hoy? Pedro, como te dije, cuando te dieron la llamada al Salón de la Fama, de verdad que nos sentimos nosotros los dominicanos bien orgullosos de ti y agradecidos de tu carrera, y gracias por seguir subiendo nuestra bandera en alto, no solamente en el terreno, pero fuera del terreno, por lo que tú has hecho por nuestro pueblo. Se te agradece, que Dios te siga bendiciendo, mi hermano, y esperar que muchos de los jóvenes que vienen subiendo ahora te sigan mirando y admirando lo que tú has hecho por nosotros. So, gracias por abrirme la puerta, no solamente a mí, pero a muchos de nosotros que estamos aquí en la Grande Liga. So, bendiciones para ti y tu familia, mi hermano, y gózalo, que te lo mereces, bien grande. Uno de los jugadores que está teniendo números, como dice Tomás, es Adrián acumulando Beltré, números. Acumulando números. Y eso que no ha tenido un gran comienzo esta temporada. Sin embargo, este año tuvo el privilegio de conseguir su tercer juego bateando para el ciclo. ¿Cuál es tu opinión de Adrián Beltré? Lo primero que te voy a decir es que es una estelar tercera base defensiva. Eso juega un papel también. Y es un bateador de largometraje. Phil Rizzuto llegó al Hall de la Fama por la defensa. Y Luis Aparicio. O Yossi Smith. Y Yossi Smith. Entonces, él ha sido una gran tercera base. Y además de eso, él da sencillo, da jonrones, tiene buen promedio de bateo. Quiere decir que Adrián Beltré, indiscutiblemente, después que siga acumulando numeritos, primero y segundo, que pasen los famosos 5 años, es un candidato también para entrar al Hall of Fame, Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Qué opina Beltré de la exaltación de Pedro Martínez? ¿Crees que en un futuro no muy lejano estarías junto a Pedro Martínez y Juan Marichal en el Salón de la Fama? No sabemos la respuesta, pero obviamente estamos orgullosos del señor Juan Marichal y Pedro Martínez por su gran hazaña y ser los primeros dominicanos en llegar al Salón de la Fama. En tu carrera te tocó enfrentar a Pedro Martínez como opositor. ¿Cómo valoras su elección al Salón de la Fama de Cooperstown? No me tocó enfrentar al gran Pedro Martínez, gracias a Dios, pero valoramos su logro al Salón de la Fama como un orgullo más dominicano, y obviamente siempre llevó la bandera dominicana por todo lo alto. ¿Ves a otros dominicanos uniéndose a Pedro Martínez y a Juan Marichal? Claro que sí, claro, obviamente que Pujols es uno de los candidatos que va a estar ahí, si Dios lo permite, y también como creemos que David Ortiz también tiene buen chance de estar ahí también. Para ti como dominicano, ¿qué tan importante es escuchar que un compatriota tuyo sea electo al Salón de la Fama? Obviamente orgulloso de que la patria siempre se esté enseñando lo que puede hacer en los deportes aquí en Estados Unidos, y obviamente añadir más dominicanos al Salón de la Fama siempre va a ser un orgullo para todos nosotros.
¿Qué mensaje le enviarías a Pedro Martínez en el día de hoy? Bueno, Pedro, para nosotros siempre ha sido un orgullo apoyarte, disfrutarte cuando pichabas. Gracias a Dios no me dio tiempo o no tuve el chance de enfrentarte, pero siempre fui un fanático tuyo. Sabemos la clase de persona que eres y esperamos en Dios que no solamente son de la fama, sino que muchos logros más. Hablando de materia de picheo, República Dominicana ha tenido el privilegio de tener muchos lanzadores buenos. Y la mejor muestra que comprueba ese talento del picheo es que los únicos dos inmortales que tenemos, ambos son lanzadores. Pero viene una camada de jugadores que no son pitchers, acumulando los puntos, como te dije, y como comenté con acumulando esos puntos, y además de acumular los puntos, por las grandes facultades que han tenido como bateador. Ya tú mencionaste a Vladimir, creo que se habló de Adrián Beltré, se puede hablar de también de David Ortiz. O sea, Álvaro Pujol. Están acumulando numeritos y siguen jugando pelota todavía. Incluso yo considero que usted dice que viene una rama de peloteros que están considerados al Salón de la Fama, que no son pitchers. Y yo considero que vienen más que no son pitchers, a algunos que sí, que estén catalogados al Salón de la Fama, que sean pitchers. Vienen más que son ofensivos. Vienen más que son ofensivos. Yo he notado, y me corrigen si me equivoco, que es más el número de peloteros ofensivos que tienen numeritos. Ahora lo que dice Tomás, están acumulando números. Por ejemplo, no lo tienen todavía. Y puede que lo tengan, como fue el caso que sucedió con Mark Maguire, Barry Bonds, Rafael Palmeiro y compañía, y Sammy Sosa, que tienen los números para ser inmortales, pero por cosas del destino, como dice el refrán, por agua que el río se llevó, están en el borde de la catarata del Niágara. Sí, ahora definitivamente, eso que nosotros mencionamos hace un momentito, Clary, son yo creo que los principales. Sí. Los principales que están acumulando puntos porque siguen jugando pelota. Es igual el caso de Ramírez, unos numeritos y un promedio por encima de 300, pero tiene el problema. Tiene lo que te digo, el agua que lo da, el agua. Señores, para terminar este segmento, vamos a buscar un pitcher azuano que habla de esta manera de Pedro Martínez, Néstor Félix. Dali, ¿qué te pareció la elección de Pedro Martínez al Salón de la Fama? No, era algo que todos esperábamos, era algo que ya todo el mundo esperaba porque lo que hizo Pedro en este béisbol profesional fue algo increíble que nos dio gusto a todos los dominicanos, sentirnos orgullosos de verlo a él cada movimiento, en cada lanzamiento, en cada juego y nada, nos sentimos todos orgullosos de la elección que ellos hicieron. En República Dominicana ha tenido más de 600 jugadores en Grandes Ligas. Los dos inmortales son lanzadores. ¿Qué tú crees que se debe? No, yo pienso el desempeño que han tenido, como dije, Juan Marichal y ahora Pedro Martínez, pero ya con el tiempo vendrán muchos más jugadores como posición player, que han hecho buenos números para poder entrar al Salón de la Fama también. ¿Pedro es una inspiración para otros lanzadores dominicanos? Para todo el mundo, no nada más para los peloteros dominicanos, sino para todo lo que tiene conocimiento de béisbol o que es jugador como pitcher. Por ejemplo, para mí fue mi ejemplo y él siempre ha sido mi ejemplo, yo seguirla de adelante. ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que Pedro Martínez estaba en el Salón de la Fama? No, fue una noticia muy importante para todos los dominicanos y entonces en especial yo me sentí muy contento porque desde que yo tengo conocimiento de béisbol y estoy viendo lo que es béisbol, siempre Pedro Martínez ha sido mi pitcher favorito y para mí fue una alegría saber que lo pudieron entrar al Salón de la Fama. ¿Qué mensaje le mandaría a Pedro Martínez en un día tan especial como hoy? No, que felicidades y que que he tenido la oportunidad de compartir con él y me siento muy orgulloso de poder tener la oportunidad de compartir con él y se lo merecía y que buen trabajo por todo lo que hizo y que Dios lo bendiga. La verdad es que Cooperstown, más que un templo que recoge las grandes luminarias de un pasado brillante del béisbol de las Grandes Ligas, uno se pone a pasarle balance, Tomás y Claudio, a la gran cantidad de peloteros latinos que uno ha admirado
y se da cuenta que este país tan pequeño, que entró al concierto del béisbol de los Estados Unidos en 1955, ya tiene dos inmortales, Juan Marichal y Pedro Martínez. Y si usted le pasa balanza a los latinos en la inmortalidad, sobran dedos de la mano. Electo por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. En Puerto Rico, Clemente, porque Cepeda fue el comité de veteranos. Sí. Cepeda y Alomar. Sí. Cuba, Miñoso no lo ha ninguno. Sí, Cuba también tiene a Dani Pérez. Por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Sí. Venezuela, Aparicio. Sí. Una gloria. Y Venezuela va a tener dentro de poco otro, que va a ser lo más probable, Omar Vizquel. Y Puerto Rico va a tener otro como es Iván Rodríguez. Posiblemente. Muy posiblemente. Sí. Quizás haya uno que otro, ¿no? Porque me parece que los otros días yo estaba chequeando y hay un par más como que tienen unos numeritos y están activos todavía. Omar es Vizquel, el caso, por ejemplo, el caso de Omar Vizquel, que es un serio candidato a la inmortalidad, y Miguel Cabrera, que está en ese camino. Pero vamos a pausar, porque es bueno escuchar las palabras de Pedro Martínez cuando le dio las gracias en inglés y en español a todos nuestros feligreses de esa religión que nos hizo devotos, como fue la calidad de su picheo. Nosotros, los dominicanos, no hemos tenido este chance muy a menudo. Este es el chance para nosotros dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que seremos, por lo que conseguiremos. Este es el momento. Yo quiero servir a todos ustedes simplemente como una muestra de esperanza, de fe, de determinación. Alguien que luchó por enseñar los valores que eso nos inculcaron en nuestras familias a temprana edad. Una persona que se siente digna de ser dominicana, que se siente orgulloso de su país y su gente. Gracias, muchas gracias. Sí, y no hay duda de que ha habido muchos otros, o hay muchos otros, no solamente dominicanos, sino latinoamericanos, que tienen el carril de adentro y la posibilidad de entrar a Hall of Fame. Como dijo Bienvenido, bien, pues precisamente que me dijeron, tú llegaste que es un pueblo pequeño, Cooperstown. Tiene una población de 150. Cooperstown es un campito que Mano Guayabo lo hizo hacer una ciudad grande. Mira, yo llegué un momento que caminaba por los trillos del campo de donde estaba la mayoría de la gente esperando el inicio de la ceremonia. Vaya sorpresa, 200 y pico de niños de ligas de Mano Guayabo, todos invitados por Pedro Martínez. Wow. Cuando Pedro le da las gracias a la embajada americana fue por el gesto de visar esa amplia comitiva. Pero por ejemplo, yo me encontré allá, entre esa gran delegación de Mano Guayabo, a la generala Juana Campuzano y a su hermano, el general Campuzano Jiménez, a nivel de Guiri Tambora, con una nutrida delegación de Mano Guayabo. Y entonces tú te sentías como que tú estabas aquí en República Dominicana, algo que los estadounidenses y los neoyorquinos específicamente estaban asombrados a ver la energía en ese sol candente de esta masa humana de dominicanos que bandera en mano aclamaban a Pedro. Eso es verdad, eso es correcto y no hay duda de que fue un momento emotivo, importante y distinto. Nunca nadie había sido insertado o votado a ese nivel. Perico Ripio. Pero miren lo que dijo, Claudio, lo que dice Pedro Martínez, que son palabras para la historia, palabras con un contenido humano que no solo lo engrandecen como ser humano, sino que levantan la nacionalidad de este pueblo dominicano.
Yo quiero que ustedes de aquí en adelante no vean al Pedro Martínez que consiguió los números. No quiero que ustedes vean al Pedro Martínez que entró al Salón de la Fama y tiene una placa. Yo quiero que ustedes se lleven en sus corazones la esperanza que yo alcancé, lo que yo pude lograr, que ustedes lo vean en mí, que ustedes cada uno se identifique cada vez que me vea a mí y que vea en mí una señal de esperanza, de fe, de determinación, de esfuerzo, de trabajo digno, con dignidad. Quiero que todos los dominicanos recordemos eso. Este es un gran sitio para nosotros decir hoy que queremos una República Dominicana más digna, que queremos una República Dominicana más comprometida. Bueno, y al momento en que a mí me surgió el interés por el béisbol, especialmente en las grandes ligas, uno de los equipos que me llamó más la atención fue el equipo de Toronto por el gran número de dominicanos que había en ese equipo. Eso es correcto y Será eso correcto. viene. Jorge Bell, eso viene de cuando Alfredo Griffin, Damasito García. Eso es gracias a las puertas y a las llaves que abrió Epifanio Guerrero a favor de esos dominicanos. El gran Epifanio. Y Pat Gilly, Sí, que señor. estuvo también, es un inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown y que estuvo presente en este ceremonial. Pero Señores, mire, hay un asunto nada más que yo quiero mencionarlo pronto. ¿Tú te acuerdas ustedes se acuerdan cuando Pedro Martínez tiró un juego perfecto, jugando, a los padres, lanzando a los con padres de San Diego? un juego perfecto? ¿Tú sabes lo que es un juego perfecto? Claro que Nadie ya sé. se le envasó Un en juego 9 perfecto. entradas. En el 10º Pero para inning. mala fortuna de Pedro, vamos a decirlo así, ninguno del equipo de Montreal dio una carrera, hizo una carrera. Pero si el juego se paraba en el 9º y el Montreal no le habían hecho carrera y si nadie se le había envasado, era un auténtico juego perfecto. Abrió el Ya tú 10º sabes lo Bill que Robert con un doble, relevó Melquiades Rojas. y ganó el juego Melquiades. Ganó el juego. Pero déjenme decirle de Toronto y recordar a Epi Guerrero que, por cierto, su hijo Mike Guerrero será el coas de banco del Licey en esta temporada que viene. Esa época de George Bell, de Damaso García, de Alfredo Griffin, de Tony Fernández, de Manny Lee, de Juan Guzmán, fue una época gloriosa de los Blue Jays y el equipo de Toronto se identificó como fue al inicio de esta temporada, con un sabor muy dominicano. Este año fueron bautizados como los Plátanos Power y ellos, te voy a decir la verdad, José Bautista y Edwin Encarnación, en estos momentos dos caballetes en la alineación de Toronto, hablan de esta manera de Pedro Martínez. ¿Cómo valora la carrera de Pedro Martínez en las Grandes Ligas? Bueno, fue una carrera invidiable, ya que para alcanzar los numeritos que ha logrado Pedro Martínez en la Grandes Ligas es algo bien difícil. Yo creo que todos los dominicanos nos sentimos bien orgullosos de la carrera que tuvo Pedro Martínez, ya que todo lo que hizo, fue de la bendición que Dios le dio. Y yo creo que con la bendición que Dios le dio, aprovechó la oportunidad y puso los numeritos que él debió poner para estar hoy en día donde él se lo merecía estar. Hoy es un día muy importante para todos los dominicanos. ¿Qué tan grande fue Pedro Martínez? Bueno, así como tú dices, un día muy importante para los dominicanos. Yo creo que Pedro, no solo para mí, para todos los dominicanos, fue un orgullo, un ejemplo en vida a seguir. Y yo creo que lo que Pedro hizo en este negocio del béisbol de las Grandes Ligas, yo creo que ayudó a muchos dominicanos, tanto no dominicanos, sino Latinoamérica, a seguir los pasos de él, ya que en verdad fueron pasos que todo el mundo desea dar. Los pasos que dio Pedro son unos pasos que en verdad cualquier atleta le desearía que Dios se lo diera, esa bendición que él tuvo. Y yo creo que seguir los pasos de Pedro Martínez es un ejemplo vivo en uno seguirlo hacia adelante. Su exaltación al Salón de la Fama es apenas la segunda para un dominicano. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, yo creo que para mí es algo grande, ya que tantos jugadores dominicanos que han pasado por el béisbol de la Grandes Ligas y apenas el segundo, yo creo que es algo inolvidable, algo que en verdad llena de orgullo a cada dominicano, que se sienta orgulloso de ser dominicano. Yo creo que
que en verdad es algo que uno nunca va a olvidar y siempre va a recordar. Por eso le damos las gracias a él por todo lo que hizo por nuestro país. Pedro siempre fue un atleta con posiciones muy firmes. ¿Cree que eso le ayudó a brillar como lo hizo? Claro que sí, esas fueron una de las piezas clave para él. Yo creo que siempre se mantuvo en su nivel de grande liga, como uno dice. Mantuvo siempre su humildad, que es lo más importante. Yo creo que la humildad fue lo que lo llevó a él donde él está hoy en día y todavía la mantiene. Yo creo que es un ejemplo que uno siga a una persona así como Pedro Martínez. ¿Qué mensaje le enviaría a Pedro Martínez? Bueno, el mensaje que yo le envío a Pedro Martínez es que primeramente que Dios lo bendiga mucho, que le dé muchos años más de vida y que de corazón, gracias por él representarnos a nosotros en este nivel de Grandes Ligas y abrirnos la puerta a muchos, porque ya como él vienen muchos más por ahí y es gracias a él. Yo creo que te lo mereces, Pedro, sigue hacia adelante, disfruta tu día y en verdad nos hace sentir de mucho orgullo a cada uno de los dominicanos y latinos en este país y en el mundo. La verdad es que Pedro es una leyenda, pero se convirtió en leyenda a base de su inteligencia, porque la estatura no la tenía, pero tenía un corazón que podía repartir a muchos, sobre todo a los dominicanos que llegaban a este escenario de las Grandes Ligas. Y ahí su grandeza, fue un consejero de muchos jugadores y un ventrículo de Pedro, de su categoría y de su calidad, con las palabras que te daba, tú lo asimilabas a las mil maravillas. Por ejemplo, José Bautista, un jugador emblema hoy en día de los Blue Jays de Toronto. Fíjense cómo habla de Pedro Martínez. Tú como un gran jugador ofensivo, ¿cómo consideras o mide la carrera de Pedro Martínez? Bueno, la carrera de Pedro Martínez la considero como una de las mejores de todos los tiempos para un lanzador. No importa de dónde se haya originado, pero más incluso como latino y jugador de la República Dominicana. ¿Fue Pedro Martínez uno de los lanzadores más difíciles de los que te enfrentaste? Sin duda alguna, Pedro Martínez fue uno de los lanzadores más difíciles a los que yo me enfrenté. Afortunadamente para mí no tuve la oportunidad de enfrentarme mucho, ya que cuando yo estuve llegando a Grandes Ligas eran los finales de su carrera y no jugábamos en la misma división. O sea que esa fue una de las fortunas que tuve y de la dicha al estar en Grandes Ligas, que no me tuve que enfrentar a uno de los mejores lanzadores del momento y de la historia del béisbol cuando llegué a Grandes Ligas. Pedro siempre fue un atleta con posiciones muy firmes. ¿Cree que eso lo ayudó a brillar como lo hizo? Creo que el hecho de que Pedro Martínez haya sido uno de los jugadores con posiciones bien firmes en todos los temas que él trataba y él hablaba, definitivamente lo ayudó a ser uno de los jugadores más brillantes de su época. Una persona que siempre está decidida, que sabe su posición y la mantiene con firmeza. Eso te da a ti a entender que una persona que se empeña mucho en conseguir las cosas de una manera correcta y que es un líder, por ejemplo. ¿Qué mensaje le enviaría a Pedro Martínez en este día? Bueno, hoy es un día de los más importantes para la República Dominicana en cuanto a la historia del béisbol, porque ya uno de los nuestros, otro de los nuestros, de los mejores lanzadores de la historia del béisbol, se une ya al Salón de la Fama. Felicidades para ti, Pedro. Pedro es una persona de la que más admiro, de los peloteros retirados, no solo dominicanos, pero de la Grande Liga completa. Una persona ejemplar, con una mente muy decidida en todo lo que hace, una persona que defiende mucho las cosas en las que él cree y lo admiro también mucho por eso. Es un amigo, una persona que tuve el chance ya de conocer y establecer una amistad con él y muy orgulloso. Te felicito, que lo disfrutes mucho. José Reyes La Melaza fue compañero de Pedro en la organización de los Mets de Nueva York. Yo recuerdo que Pedro, ya en el último tramo de su vida, era lo que todo el mundo esperaba cada vez que subía la lomita, que nos diera un concierto de excelente calidad. Pero La Melaza en muchas ocasiones contribuyó a esos juegos interesantes de Pedro con los Mets. Ya La Melaza no está en Toronto. La Melaza pasó a los Rockies de Colorado en un cambio que mucha gente todavía analiza. ¿Qué sucedió? Que Toronto dio 1 por 1, o sea, un jugador casi igual que el otro, Troy Tulowitzki,
Ahora tú lo ves que es una estrella también. Hoy José Reyes Sí, también. Por son eso, ambos yo creo que ya tú lo mencionaste como Son jugadores muy similares. Exacto, Muy parecidos. De Villa González, el orgullo de Villa González, amante del dembow y con unos rap que impresionan a muchos. Sí. Miren lo que dice José Reyes de Pedro. José Reyes, cuéntame, para ti, ¿cuán importante es que Pedro Martínez sea exaltado al Salón de la Fama? ¿Qué representa para nosotros los dominicanos? Bueno, no solamente para nosotros los dominicanos. Yo tuve la oportunidad de jugar un par de años con Pedro en los Mets de Nueva York y Pedro fue un mentor para mí. Yo creo que Pedro es el dominicano más ejemplar que ha visto en la Grandes Ligas, que ha influenciado más la niñez dominicana, y yo creo que tener un jugador más en el Salón de la Fama de esa categoría como Pedro es algo bien especial. ¿Qué legado deja él fuera y dentro del campo de juego? Bueno, dentro del campo del terreno, dentro del campo uno sabe lo que Pedro hacía cuando pichaba, era uno de los mejores pitchers que ha pasado de todos los tiempos, pero a pesar de todo era un tipo que lo hacía con amor, disfrutaba lo que hacía. Si tú veías a Pedro, es un tipo todavía bien carismático, con mucha energía, que eso es algo que los jóvenes deben de aprender. ¿Y qué se le puede cantar a Pedro? Bueno, yo tengo algo que dice, algo motivador, no solamente para Pedro, sino para los muchachos que están subiendo, que dice: después de la tormenta siempre llega la calma, no desespere, cógelo con calma, el miedo es solo un sentimiento que la mente daña, pero la fe mueve la montaña, sigue para adelante, no mires hacia el pasado, solo tú sabes cuántas veces has tropezado. Yo he caído y me he levantado, pero no me aflijo, porque sigo vivo. Una vainita ahí motivadora para los muchachos, tú sabes. Hemos hablado y hemos citado muchos nombres: José Bautista, Edwin Encarnación, José Reyes, Adrián Beltré, David Ortiz, Albert Pujol. Hoy en día, si en ese abanico de grandes jugadores dominicanos que están en el Big Show, les tocase a usted votar por uno de ellos para la inmortalidad y a usted votar por uno de ellos por la inmortalidad, ¿por cuál de ellos usted votaría de primero? Bueno, ya hace un ratito mencionamos 4, ¿verdad? Por eso te digo. Entonces, yo diría que tiene el carril de adentro Vladimir Guerrero. Me parece que podría tener... Bueno, está Albert Pujol también. Lo que pasa es que Albert Pujol está jugando todavía y le quedan todavía 2 o 3 años más. Sí. Y está un poquito opacado en su promedio de bateo, ¿tú entiendes? Pero sigue siendo un hombre de respeto en el... Oh, seguro que sí. Tiene ya pasando los 30 cuadrangulares y no hay duda de que va a llegar, bueno, ya pasó de los 500 honrones. ¿Y por quién tú votarías? A mí me gusta Albert Pujol y también me gusta David Ortiz porque Pero sería era algo uno diferente. solo, Pero lo que pasa es que David Ortiz sería algo diferente. Sería el único bateador designado en el Salón de la Fama y eso sería algo muy importante. Muy buen ingrediente, pero vamos a la pausa. Bueno, además de Randy Johnson, que indiscutiblemente fue uno grande, no solamente por la estatura, sino porque fue tremendo pitch. Por supuesto, el nuestro, Pedro Martínez. Y entonces estaba también Craig Biggio, porque dio 3,000 hits, y a duras penas finalmente consiguió el 75% de los votos de los escritores norteamericanos. Estaba también John Smoltz. ¿Por qué? Porque Smoltz fue un lanzador de casi 200 victorias, como pitcher abridor, y casi 200 juegos salvados como cerrador. Fue algo verdaderamente extraordinario. Impresionante, ¿no? Pero hay que decir que ese día inolvidable para la República Dominicana, no solo por la exaltación de Pedro, porque lo de Pedro es una historia que hay que dividirla en varios capítulos de una telenovela de suspenso, sino que además de esos 2 lanzadores que lo acompañaron, Small y Randy Johnson, amén de Craig Biggio como jugador de la defensa, el escenario donde le tocó ser recibido Pedro Martínez, ahí había lanzadores de la talla de Bob Gibson, Sandy Koufax, Whitey Ford, Gaylord Perry, Fergie Jenkins. O sea que tú comenzabas a ver y tú te quedabas embelesado viendo esas grandes figuras del picheo, que solamente tú tienes la oportunidad de verlo, admirarlo y aplaudirlo en ese ceremonial. Por ejemplo, Whitey Ford
yo me quedé sorprendido. Hay otros jugadores que me sorprendió ver a un Han Aaron con bastón, a un Joe Morgan con un bastón, pero me impresionó ver a un Bruce Robinson en pinta, como dicen los jefes. ¿Tú sabes lo que es en pinta? Sí, claro. Sí, porque tú eres de ese mundo. Yo sí. No, yo. Ella dice que sí, pero... Bruce Robinson en pinta, pero me encantó ver a un Kerflow, a un Lou Bro, hablar en un momento, lo estaban entrevistando para una cadena, hablar del Kerflow, que se le celebró el viernes antes del ceremonial, un día de recordación. Entonces, eso te lleva a ti al abanico de recuerdos, que es lo que yo siempre he insistido en esta liga de béisbol. Por ejemplo, Tomás, Claudio, que tú eres muy joven todavía, este estadio celebra el 23 de octubre 60 años de fundado. 60 años. Si hubiese sido ese 60 aniversario del Candlestick Park, del Yankee Stadium, Fenway Park, del Fenway Park, de cualquier estadio, trajeran la figura que dio el primer hit en el estadio y le hicieran una ceremonia despampanante con un desfile por la ciudad y lo trajeran en coche, en caballo, aquí me refiero al Alcibiades Colón, que está vivo todavía. Aquí no nos gusta elevar la estatura de nuestros grandes héroes deportivos. Inclusive los mismos alrededores del Estadio Quisqueya y sus 60 años deberían estar hermoseados y con más facilidades para la comodidad de los espectadores. Y con algo que tú dijiste un día, tener los nombres, la calle Juan Marichal, la calle Guayubín, la avenida, la calle Manemo, la avenida Felipe todos Roa, esos entornos del Quisqueya. La avenida Manuel Mota. ¿Tú sabes lo que hizo Juan Marichal aquí en esta pelota? Señores, Juan Marichal ha sido el mejor pitcher derecho que subía ahí cada 4 días a lanzar ganando 20 juegos en Grandes Ligas. Pues miren lo que dice Juan Marichal de Pedro Martínez. Es un triunfo para el país, para toda la República Dominicana y todos los seguidores de Pedro. ¿Se perfilaba en su punto de vista como un salón de la fama de quién va a ser el próximo él? Seguro que sí, seguro, con esos números y ese estilo de pichar y ese coraje, de seguro que todo el mundo lo tenía en la lista de que iba a ser el próximo. ¿Cuánto cambia la vida de un pelotero cuando es Salón de la Fama? Bueno, es un honor enorme que recibe un atleta cuando a sus 5 años de retiro lo inmortalizan y lo llevan al nicho de los inmortales. Yo estoy seguro que Pedro y toda su familia están sumamente felices y todo el pueblo dominicano estamos con Pedro celebrando este gran triunfo. Un lanzador de los Angels de la Liga, los Angelinos de la Liga Americana, Jay Wilson. Jay Wilson, Tomás, que habló de Pedro. Sí. ¿No sabe cómo lo hizo? ¿Cómo? Con respeto y en español. Óyete bien, qué bien. Ojalá que lo haya aprendido ahí cerca de Los Ángeles, en California. ¿No? Tiene ahí a Albert Pujols, para decirte 2 dominicanos, y al menor Eddie Ibar. No, y hay otro también. Sí, el mismo manager del equipo, sí, pero de Los Angelinos. ¿Quién es el Mae Socia? Sabe hablar bastante español. Exactamente. Vamos a ver qué opina Jay Wilson de Pedro Martínez. ¿Cómo te sientes a un compañero tuyo lanzador ser elegido al Salón de la Fama de Cooperstown? Okay, wait, hang on a second. Let me just understand this. You're asking me about Pedro Martinez getting into Cooperstown? Yes. Yes. Pienso que Pedro Martínez está el mejor lanzador de la generación. Cuando tenía 15 años, 20 años, Pedro es mi favorito, porque él tengo un corazón de leal. Es obvioso para mí que Pedro no tiene miedo de nadie y él tiene estilo también, you know, individual, confidencia,
pero él tiene todos los picheos que necesita para ser una, I don't know, I guess Hall of Fame lanzador. Siempre entre juegos, cuando no picheo, mucho habla, mucho, ¿cómo se smiling, siempre feliz, y está obvioso para mí que él tiene mucho amor para el juego de béisbol. ¿Es Pedro Martínez un ejemplo para los demás lanzadores? Sí, Pedro Martínez está un gran ejemplo para todos los lanzadores. Estoy un poquito triste que nunca, ¿cómo se dice? I never met him. Yeah, I don't know him. Pero cuando él escribe el libro, Pedro, yo compro el primer día, léelo muy rápido y envía una message de Twitter. Pedro, gracias para el libro. Porque, ¿cómo se dice? Honesto, yeah, es un honesto voz y en un tiempo que todos los jugadores están polite, polite y como robo, hello, today I threw good, thank you. Yeah, es natural y cuando léelo, siento que Pedro está aquí y habla conmigo, porque cuando un jugador está tu favorito, siempre escuchando y miro y todo que pueden enseñar. Pedro, felicidades para Cooperstown. Tú estás el favorito lanzador de todos los picheos que están a mi edad y más joven, especialmente de latinos. Soy de California, pero para mí estás mi favorito para siempre. Gracias. Mire, la gama de jugadores, jóvenes, veteranos, inclusive jugadores que son, podríamos decir, de Julio II, que admiran a Pedro Martínez. No hay computadora ni calculadora que lo pueda registrar en dígitos, porque habría que poner enésimos seguidores. Por ejemplo... Y mira que como tú lo mencionaste, que ha habido una gran cantidad de pitchers en el Salón de la Fama de Cooperstown. Tú mencionaste como 5 o 6 y dejaste de mencionar, por ejemplo, a Jim Palmer. O a Warren Spahn. O a Warren Spahn. Bueno, eso está lleno de grandes pitchers, Walter Johnson, etcétera, y comenzando por Cy Young. Pero uno se concentra y ve los gestos y la admiración de estos jugadores y se detiene a escuchar a Ubaldo Jiménez, un lanzador dominicano que ha tenido sus altas y bajas. Ahí era que iba, que no ha tenido la línea recta ascendente, sino que son curvas de altas y bajas. Bueno, ganó 19 un año. Y no ganó 20 porque se le cayó un fly en segunda base de los Rockies de Colorado. Pero miren con qué sentimiento habla Ubaldo Jiménez de Pedro Martínez. ¿Miró Pedro Martínez el lanzador? Claro, desde que yo estaba pequeño, que comencé a pichar, de una vez comencé a buscar el ejemplo de Pedro. Tú sabes, no solamente yo, sino cada niño dominicano quería ser como Pedro Martínez. ¿Qué puede decirle de su carrera? Bueno, Pedro Martínez es un lanzador tremendo, puso tremendo numerito en grandes ligas, que no solamente nosotros los dominicanos, sino todos los americanos y toda la gente que tiene que ver con pelota lo admiran, porque era un lanzador que no tenía miedo ninguno y que sabía que cada 5 días le iba a dar un chance a su equipo de ganar. ¿Cómo definiría su estilo de lanzar? El estilo de Pedro Martínez era un estilo sin miedo, un estilo que cada vez que se subía a la loma
el bateador tenía que temerle a él y no él a los bateadores, porque sabía que le iba a caer arriba de una vez y iba a tratar de sacarle out. ¿Qué representa para el país la elección al Salón de la Fama? Bueno, Pedro es un orgullo para cada uno de nosotros los dominicanos, no solamente los beisbolistas, sino cada ciudadano que se cree o sabe que es dominicano, porque Pedro Martínez ha puesto a nuestro país en alto, nuestra bandera. ¿Cree que se le unirían más lanzadores dominicanos, jugadores dominicanos en general? Claro, creo que tenemos bastantes jugadores que han puesto buenos numeritos y que en un par de años tienen la oportunidad de estar con Pedro en el Salón de la Fama. ¿Qué mensaje le enviaría a Pedro Martínez en un día tan importante como este? Bueno, Pedro, muchas felicidades. Sabes que en el lugar que está fue porque te lo ganaste. Nada fue gratis, nada te lo dieron. Todo fue mucho esfuerzo y trabajo y dedicación. Así que lo disfrutes. Muchas felicidades. Tú recuerdas a Tomás Claudi, no lo vio jugar, pero tú sí recuerdas a Orlando Peruchín Cepeda con tus Cardenales de San Luis. Seguro, porque él fue un militante del equipo de los Cardenales importante también. De los Cardenales. Fue un gigante. Primero fue un gigante. Pero terminó su carrera con los Cardenales de San Luis mayormente. Y hizo un gran aporte a la causa cardenalista. Especialmente en los años 1967 y 68. Correcto. Donde él era la primera base del equipo de los Cardenales, que ganaron una serie mundial, pero perdieron la otra con el gran picheo de Mickey Lolich. Esa fue la del 67. Y de Denny McLain, pero Denny McLain no puede ni acercarse. No, el problema de Denny McLain ha estado en la cárcel inclusive. Pero con un prontuario delictivo que es más grande que la cola del cometa Halley. Vamos a ver qué nos dice el puertorriqueño Orlando Peruchín Cepeda sobre la importancia de los inmortales en el Salón de la Fama de Cooperstown. Tremendo, este triunfo es de Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Latino en Hall of Fame, es una cosa extraordinaria. ¿Qué consejo usted le da a la nueva generación que lo emulan a ustedes como estrella del béisbol? Bueno, que si tienen habilidad, que sigan para adelante, pero que estudien, que vayan a la escuela, se preparen y sean algo en el mañana. Me encanta ver cómo la juventud expresa su respeto hacia Pedro Martínez, y un ejemplo de eso es Manny Machado, las palabras que dijo sobre Pedro Martínez, el tercera base de Baltimore. Un jugador joven que de padres dominicanos, pero diría con pocos lazos de pisar las calles de Santo Domingo. Sin embargo, la idolatría hacia Pedro traspasa toda la frontera. Y mira, te voy a decir una cosa, ya que hablamos de jugadores de reconocimiento y de futuro. Carlos Martínez tiene 11 ganados y 4 perdidos y un promedio bajito de efectividad en su primer año en el béisbol de Grandes Ligas. Y no es porque sea de los Cardenales, sino que está bien Carlos Martínez. Vamos a lo que dice, escuchar lo que dice Manny Machado. Manny Machado. Manny, ¿cómo valoras la elección de Pedro Martínez al Salón de la Fama de Cooperstown? Muy bien, otro latino que ha entrado y es parte de la selección. Un honor de ver a Pedro jugar siempre y los números que ha tenido y ahora que está seleccionado para algo que nunca se va a olvidar. ¿Veían los juegos de Pedro cuando era niño? Claro que sí. Yo lo había contado jugando mucho con Boston y cuando le estaba ganando a los Yankees. ¿Con qué lanzador de la actualidad lo compararías? Wow. Yo creo que Pedro es uno de los mejores que ha pichado, uno de los mejores latinos que ha tirado en el juego y en la pelota. Algo que yo creo que él es el mejor que ha pichado en el juego. ¿A qué jugador dominicano ves siguiéndole los pasos? Wow. Eso es bien difícil. Pedro Martínez era Pedro Martínez. Hay muchos pitchers latinos que están tirando bien ahora. Ubaldo es uno de ellos. Felix, hay varios que están tirando bien, que están tratando de ser como Pedro y tener la misma carrera que él. En un día tan importante como hoy, ¿qué mensaje le enviarías a Pedro Martínez? Que siga ahí, que le deseo todo lo mejor y que siga para adelante y
siempre va a ser un amedidad que yo siempre voy a mirar para arriba y un mentor bueno para tener y un compadre bueno. Bueno, y no hay duda de que definitivamente cuando hablamos de Big Papi, como le dicen, porque los mismos narradores del equipo de los Medias Rojas de Boston le llaman más Big Papi que de otra forma, ¿no? David Ortiz fue ayudado grandemente por Pedro Martínez, porque hubo un momento en la vida de David Ortiz que hubo problemas en su existencia y eso hizo que él decayera un poquito en su averaje, Claudio, a David Ortiz lo dio de baja Minnesota, Tomás y Claudio. Bueno, pero entonces se quedaron juntos en el dugout porque Pedro dijo, yo quiero que David Ortiz venga para el equipo de los Medias Rojas. Sí, que incluso... Y miren ustedes que es un hombre que va para los 500 cuadrangulares. Eso le iba a decir. Exactamente. O sea que es un elemento que definitivamente como bateador se ha distinguido en forma notable con los Medias Rojas de Boston. Sí, eso le iba a decir, que incluso David Ortiz es un pelotero, como le mencioné ahorita, que podría estar selecto al Salón de la Fama también, como el único, un candidato al Salón de la Fama como único bateador designado. Y cabe resaltar que fue Pedro Martínez quien lo enseñó a batear, diciéndole que el bateo, que el béisbol era una ciencia. A mejorar su bateo. Y él le dice que el béisbol era una ciencia. ¿A qué se refiere Pedro Martínez cuando le dice que el béisbol es una ciencia? Tú tienes que estudiar al pitcher contrario. Sí, y anotarlo. Juan Marichal tenía una mascotica que anotaba la debilidad y la calidad de cada bateador. No solamente los bateadores contrarios, sino los árbitros también. También los árbitros. Porque no todos los árbitros cantan la misma esquina. Tienen la misma zona. No todos tienen la misma zona. Y Bienvenido y yo, que hemos hablado tanto de eso, estamos conscientes de esa realidad. Y entonces hay que decirle a David, Claudio y Tomás, que cada día, yo recuerdo ver a David aquí en este estadio, a las 11 de la mañana, bateándole a Pintacora de los Santos 300 y 400 lanzamientos, un zurdo pichándole a otro zurdo. Producto de esas enseñanzas que le dio como orientación Pedro Martínez. Ambos son compadres. Pedro y David son compadres. Y miren cómo habla el compadre David de su compadre Pedro Martínez. Mi compadre y yo nos conocemos de hace mucho. O sea, una relación desde hace mucho tiempo. Pedro es una persona que siempre es muy accesible, fácil de comunicarse con él porque él siempre está abierto para lo que sea, especialmente cuando él ve que el jugador joven necesita asesoría, pero siempre ha estado ahí para todos nosotros. Lo considera un maestro. Pedro le enseñó técnicas de cómo batearle a lanzadores como él. Tener un amigo, tener un compadre que sea uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol es una gran ventaja. ¿Cuánto te ayudó él en tus inicios? Bueno, Pedro, yo siempre lo he visto como un hermano, de esos hermanos que te llevan un par de años, porque Pedro siempre, además de que está dotado de una inteligencia única, es una persona que en realidad es como un ángel, de esos ángeles que Dios tiene en la tierra ambulando, y es porque Pedro es muy noble. Pedro es una persona que es muy bondadosa, y eso nosotros, los jugadores que veníamos después de él, lo captamos rápido y le sacamos mucho provecho a eso, porque Pedro, la inteligencia de Pedro va más allá de lo que él enseñó en el terreno, va más allá de lo que uno puede ver como persona. Pedro es un ser humano que
cuando Pedro habla yo soy oído nada más, porque, como te digo, Pedro es uno de los jugadores que todavía ya estando fuera del juego, yo siempre lo quisiera tenerlo aquí en el dogado, porque el hombre tiene una visión única para ver las cosas, y no solamente eso, sino que tú disfrutas cuando tú te sientas a conversar con mi compadre, tú gozas tú sientes que tú te vas a sentar a hablar con Pedro el Salón de la Fama, pero mentira, se va más allá de lo que pudiera ser el jugador, el cual nosotros todos admiramos y vimos difundir todo lo que hizo en el terreno. Va más allá de lo que se llama, ok, me voy a sentar a hablar con un Salón de la Fama. Pues sabes que ya por ese lado uno le tiene respeto a eso, pero Pedro va más allá de ahí. Esta mancuerna fue esencial para que en el 2004 Boston ganara su primera serie mundial después de 86 años. Pedro ha estado a su lado en las buenas y en las malas. En el 2002 pasaste un momento muy difícil, la muerte de tu mamá. ¿Cuán importante fue el apoyo de Pedro Martínez? Bueno, fíjate, Pedro, yo me encontré con él en un restaurante allá en nuestra tierra, la República Dominicana, en un momento el cual mi madre había muerto un año anterior, un año después me encuentro con Pedro cuando Minnesota me deja libre, y por casualidad de la vida nos vamos a ese restaurante y Pedro me estaba preguntando cómo están las cosas, cuál era mi situación. Yo le dije que Minnesota me acaba de dejar libre. Cuando yo le dije eso a Pedro, ahí mismo, dame un segundo, llamó aquí a la gente de Boston, y 2 días después Boston me firma y lo demás es historia. Pero fue muy fundamental el que yo viniera a jugar a un equipo del cual mi compadre estaba, porque me dotó de mucha experiencia, me llevé mucho de su consejo, vi su ética de trabajo, la aprendí, porque yo he sido siempre como la esponja que absorbo toda la cosa positiva y trato de ponerla en juego. Y a Pedro, a Manny, a Varitek, García Parra, toda esa gente que eran superestrellas que estaban en este equipo, mi ideología era ver por qué ellos eran lo que eran en el juego. Tenían métodos diferentes, pero cuando al final del día tú lo unías, todos terminaban en lo mismo. Mucho trabajo, tratar de ser el mejor en el terreno, y eso yo lo capté y yo dije, bueno, pues yo quiero ser como uno de ellos, y me puse en eso. Hoy su gran amigo recibe el máximo galardón de las Grandes Ligas. Será inmortalizado en el Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Por qué tardó tanto la República Dominicana en tener un segundo Salón de la Fama? Bueno, mira, recuerda que los números de un Salón de la Fama tienen que ser el número que se separen de los límites, y Pedro es uno de ellos. Ahora tenemos más jugadores hoy en día que tienen números que se separan de los límites, y yo creo que ya el acceso al Salón de la Fama ya no será algo ritual como sucedía, como solía ser anteriormente. Ya esto no va a ser un mito. Ya tenemos jugadores como Vladimir Guerrero, Alberto Pujol, un sinnúmero de jugadores que han puesto números increíbles, y ya veremos cuando llegue su momento de que voten por ellos, a ver cómo surgen las cosas, pero no será tan difícil que tuviéramos dentro de los próximos 10 años 5 o 6 Salones de la Fama. Y es que cuando se deja un legado como el de Pedro Martínez, ni incidentes como este pueden evitar que sea exaltado. Ocurrió en la postemporada del 2013. Fue durante un altercado entre los Yankees y los Medias Rojas en la serie por el título de la Liga Americana. Miren cómo el fallecido coach Don Zimmer, de 72 años, trata de agredir a Martínez, resultando ser él el agredido. Vemos una imagen tuya acercándote a él. ¿Qué tú le dijiste en ese momento? Fíjate, yo a Pedro
no lo vi culpable. Yo, como compañero de equipo de él, cuando estaba pasando el incidente, yo estaba enfrente de él, o sea, jugándole defensa, por si acaso venía alguien, porque Pedro estaba enfrente del dogado de nosotros. Pedro no es que estaba allá afuera o provocando algo fuera de lo normal que suceda. Pedro estaba en el frente del dogado de nosotros. Y cuando el señor Zimmerman, que en paz descanse, que donde quiera que él esté sabe que fue así, me pasa por el lado. Entonces, ¿a qué voy yo a pensar de que Zimmerman va a atacar a Pedro o algo por el estilo? Pero en realidad esa fue su intención, y Pedro en realidad lo que hizo fue bloquearlo, porque Pedro podía hacer lo que él quisiera ahí, porque primeramente estaba en el terreno de Pedro, para empezar, y segundo, tú no vienes del otro dogado, al dogado del contrario, a pelear con nadie, ni mucho menos. Que lo que más me chocó, lo más chocante fue que un señor de su edad estuviera en eso. Una persona de esa edad, lo que en realidad trata de evitar la cosa, y no, él venía a atacar a Pedro desde aquel lado, y Pedro lo que hizo fue que lo hizo a un lado. Pero tú sabes, una persona mayor ya de esa edad, tú no te pones a estar haciendo cosas. Pedro lo que hizo fue como que lo evadió, y él siguió por ahí. ¿Tú le gritaste, compadre? Entonces yo le dije, compadre, ¿qué fue lo que pasó? Y él, porque eso pasó atrás de mí, y yo me quedé así como, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, cuando Pedro me picó, no, él venía por encima de mí como a golpearme, yo lo que hice fue que lo evadí, y él se fue por ahí mismo, ¿me entiendes? Pero son cosas que ni yo, ni Pedro, ni ningún ser humano se siente orgulloso de hacerlo, porque no se ve bien. Pero en realidad tampoco culpo a mi compadre por ese incidente, porque él no andaba buscando eso. No vas a poder estar en la ceremonia en Cooperstown porque estarás jugando en Detroit, pero ahí está la cámara. Enviar un mensaje a tu compadre. Bueno, mi compadre, ¿qué le digo? Las memorias, los consejos. Usted sabe que usted y yo podemos durar una eternidad sin menos, pero cuando nos juntamos como que nos vemos todos los días, porque usted sabe el respeto mutuo que nos tenemos. Usted hizo lo que tenía que hacer en el terreno, pero lo más importante, lo que hace fuera del terreno. Dios me lo siga bendiciendo, a usted y su familia, felicidades, y usted sabe que su logro es un logro de todos nosotros los dominicanos. La rivalidad Yankees-Boston ha sido una rivalidad tan grande como la de los Dodgers y San Francisco, como el Barcelona y el Real Madrid, como Águilas y Tigres del Licey, como Escogido y Licey. Ha sido una rivalidad donde el equipo de Boston y el equipo de los Yankees, cuando salen al terreno, no hay fanáticos o que no se coma las uñas o que no entienda que ese es un séptimo juego de Serie Mundial. Pero fíjense cómo habla un dominicano nacido en Nueva York, el hijo de Víctor Rodríguez y Lourdes Navarro, Alex Rodríguez, sobre la grandeza, el coraje y la combatividad de Pedro Martínez cuando se subía a la colina de los sustos. Bueno, primero, Pedro Martínez como un hermano, lo quiero muchísimo, un gran compañero en Juego Estrella, amigo, me dio un muy buen consejo antes que empezó el año, cuando yo lo vi en Miami, y Pedro Martínez, siendo el segundo dominicano que entra al Salón de la Fama, es el país entero, la bandera entera, hoy está en Cooperstown con Juan Marichal, y para nosotros, él llegando como nosotros llegando. Y felicidades a él y a su familia. Viviste esta rivalidad de los Yankees y Boston. No tuviste la rivalidad de Pedro, pero sí lo viste. ¿Cómo tú veías a Pedro en esos tiempos que se crecía como Michael Jordan cuando jugaba contra los Yankees? ¿Qué tan duro era Pedro en plato? Uno de los guerreros más grandes que yo he jugado en mi carrera, en mis 21 años en Grandes Ligas. Yo nunca conocí un pelotero con más carácter, con más sangre, picha siempre caribeño. Aunque él tenga su mejor juego,
o si no mejor juego, tú siempre ibas a tener el mejor competidor del mundo, el mejor competidor en la Grande Liga. Y de verdad me siento muy feliz que él tenga la bandera tan alta en un día como hoy. Todos los números se parecen a los de Pedro, pero tú en la ofensiva. Un día como hoy, cuando tú digas ya no voy más, pasen 5 años de tu retiro, los dominicanos tendrán que hacer ver a Ale Rodríguez en el Salón de la Fama, en Hall of Fame, y romper todas las barreras, todas las cosas que hablan. Bueno, primero el año 2015, año que yo estoy gozando mucho, me ha preparado fuerte, estamos ganando, estamos poniendo números y yo no tengo voto para eso, pero yo sí te digo que mi responsabilidad es terminar mi carrera gozando y apreciando el juego. ¿Te verás en el Salón de la Fama? No tengo voto de eso. ¿Qué le dice a Pedro Martínez ya para terminar en este gran día para todos los dominicanos, para el país? Bueno, Pedro, este es un mensaje de mío y de todos los dominicanos. Muchas felicidades, estamos muy orgullosos y tu carrera, cada vez que tú pichabas, que sea en Montreal, que sea en Boston o con los Mets, siempre pusiste la bandera en alta y nos representaste como nosotros, como un gran embajador de la República Dominicana y todos los peloteros. Un abrazo, mi hermano, y te quiero mucho. Tony Peña, otro de los grandes jugadores dominicanos. Yo estaba con los compañeros viendo a ver qué me dicen, pero estamos de acuerdo. Y era lo que yo quería también, lo que yo aspiraba. Tony Peña, el mejor catcher dominicano de todos los tiempos que ha jugado aquí y que ha sabido destacarse notablemente con su equipo querido, las Águilas del Cibao, las Águilas Cibaeñas. Pero que fue un gran receptor a nivel de Grandes Ligas. No solo con los Piratas de Pittsburgh, sino también con Boston. Y con los mismos Cardenales. Pero que me llegó una idea hace un momentito así, de esos cables que se cruzan. Tú sabes que Juan Marichal y Pedro Martínez, hay muchas cosas que lo han entrelazado en la historia. No me digas. Juan lanzó para Boston. Sí. Y Pedro lanzó para Boston. Ajá. Brevemente. Juan lanzó para los Dodgers. Y Pedro... Pedro comenzó su carrera con los Dodgers. A Pedro lo firmaron. Y Juan terminó su carrera con los Dodgers. Sí. Fíjate qué coincidencia de la vida. Pero lo que tú dices de Tony Peña con relación a su calidad como receptor es incuestionable si lo comparamos con los receptores que hemos tenido, no solo en épocas del pasado como Federico Velázquez, Manny la Antigua, el que usted quiera poner. Tony Peña como receptor fue una escuela de calidad defensiva. Porque sabía trabajar con los lanzadores, a favor de los lanzadores. Y sabía desconcertar a los no era tan fácil robarle la base. Y además era buen bateador, vamos a aclarar esto. Miren lo que dice Tony Peña de Pedro Martínez. Te tocó ver de cerca muchos juegos de Pedro Martínez. ¿Qué puede decir de su carrera? Una carrera maravillosa. Pedro, me siento orgulloso de ti. Me siento orgulloso de lo que tú alcanzaste dentro de tu carrera. Y este es un regalo de Dios que tú nos dabas a todos nosotros los dominicanos. ¿Qué tan intensa era la rivalidad contra el Yankee? Pues fíjate, cuando Pedro estaba lanzando, yo no estaba aquí, yo estaba en otro lado, pero sí fui partícipe de los últimos años y esa es una rivalidad que hay increíble entre esas dos organizaciones. ¿Cómo lo define como lanzador? Como lanzador, pues, Pedro, una persona muy inteligente, una persona que tiene las 3 características de un lanzador, que es cabeza, corazón y tiene 2 cosas grandísimas que no se puede decir. Y yo creo que una de las cosas de Pedro pues, fue que implantó su forma de cómo lanzar, número 1. Estudiaba el juego, número 2, y estudiaba cada uno de sus jugadores, o sea, estudiaba cada uno de sus bateadores que se iban a enfrentar. Y yo creo que cuando un lanzador sabe cómo va a lanzarle a cada bateador, pues se le hace más fácil a un receptor llamar los juegos. Y Pedro, pues, lo que hizo fue increíble. ¿Te hubiese gustado recibirle lanzamiento a Pedro Martínez? Pues fíjate, no todos tenemos la oportunidad de recibirle a buenos lanzadores, pero sí, definitivamente. ¿Cree que superó a Marichal? Pues 2 tiempos diferentes. Y yo creo que cuando se habla de superación,
no podemos tirar a ninguno de nuestras 2 estrellas para abajo. Yo creo que la cuestión es que tenemos 2 Hall of Fame y 2 Hall of Fame lanzadores que son dominicanos. ¿Qué mensaje le enviaría a Pedro Martínez en un día tan importante como hoy? Pedro, de verdad quisiera estar ahí compartiendo contigo este gran momento. Pero lamentablemente tú sabes cómo es este juego. Tengo obligaciones, pero sí quiero que sepa que este momento que tú estás ahí arriba recibiendo este gran honor, no solamente es un honor tuyo, sino un honor de todos nosotros los dominicanos. Y yo, como dominicano, como jugador dominicano, me siento sumamente orgulloso y le doy gracias a Dios porque nos dio un Pedro Martínez. Bueno, Hanley Ramírez, un pelotero que es orgullo del Licey. Yo sigo su carrera hace mucho tiempo. Y... ¿De quién tú eres más fan? A ¿De ver. Ron Beliar, de José Bautista o de Hanley Ramírez? Ronnie Beliar me dice. Sí, de Ronnie Beliar. Yo en su momento fui más fan de Ronnie Beliar, sin lugar yo soy liceísta por Ronnie Beliar. Yo venía al play a ver a Ronnie Beliar jugar en esa tercera base. Me traían al play. Sí, claro, Agarradito de la me mano. traía a mi papá. Y yo inmediatamente vi a Ronnie Beliar, dije, soy de ese equipo, soy del equipo azul, porque ese niño en la tercera, yo pequeñita, yo decía, ay, pero en la tercera, él ahí no se le pasa una pelota. Y por él, hoy yo soy liceísta. Independientemente... ¿Y por qué te simpatizas a Hanley Ramírez? Porque es un jugador del Licey, en el primer lugar, es un jugador del Un Licey. champion bate en Grandes Ligas. Sí, y es un excelente pelotero. Yo la última, él llevaba como 15 jonrones ya, ¿no? En esta temporada, ¿cuántos jonrones lleva? Sí, más o Sí, menos, lleva pero lo como único que yo veo negativo es que lo tienen jugando left field y él no va a aprender nunca a jugar left field, especialmente en el Fenway Park. En el Fenway Park, en ese Fenway monstruo Park, verde. donde ni siquiera Ted Williams aprendió bien a jugar el left field. Es que la el que bola- mejor lo jugó de todos los tiempos, siempre se ha dicho que fue Carl Yastrzemski, porque es muy difícil. Aprendió a leer los botes. Señor, muy difícil. Cuando la bola pegaba en Aprender la pared, a jugar el aprendió a left leer field. los botes. Entonces te simpatiza por eso. A mí me simpatizan los tres, pero yo soy liceísta por Ronnie Beliar. Entonces ya, Hanley Ramírez... Y te voy a hacer una pregunta y no te sientas mal. A ver. Entre Juan Francisco y Hanley Ramírez. Hanley Ramírez. Pero es una idolatría que no tiene. No, Hanley Ramírez. No, Y es- entre Eddie Aybar y Ron Beliar. O ya digo que Ron No, Beliar. es que yo no cambio Ronnie Beliar, es que yo soy Bueno, pues voy a liceísta por tocar Ronnie de Ron Beliar. Beliar. Vamos a ver qué opina Hanley Ramírez de Pedro Martínez. ¿Cómo definirías a Pedro Martínez? Como un hermano mayor, ¿tú entiendes? Que el que nunca tuve, creo que Pedro siempre de que yo llegué aquí me dio todo, ¿tú entiendes? Me daba su confianza, me llevaba a su casa, tremenda persona, tremendo corazón y creo que Pedro, ¿tú entiendes? Por el corazón que tiene, es que siempre va a ser recordado, más por lo que hizo en el terreno de juego, pero creo que sería mucho mejor si lo recordaríamos por lo que él hizo fuera del terreno de juego y el tipo de corazón que él tiene. ¿Qué tanto final entiende que fue en el béisbol? ¿Tú entiendes? Creo que tremendo pitcher. Sabía pichar, sabía lo que está haciendo en la lomita, sabía lo que necesitaba un bateador para sacarlo de agua. Quiere decir que Pedro era un maestro en montículo. ¿Con quién lo compararías entre los lanzadores que has enfrentado? Oh, con Pedro Martínez. Pedro Martínez es un pitcher de República Dominicana, no sé si todo el mundo se recuerda. Con él yo lo compararía, que eran tremendos pitchers que tú sabías cuando te tenías que enfrentar a él, tú no dormías la noche anterior. ¿Qué tan grande e importante fue lo que hizo para el béisbol y para la República Dominicana en sentido general? Bueno, no solo para la República Dominicana, ¿tú entiendes? Para lo que hizo para todos los latinos, Latinoamérica completa, ¿tú entiendes? Pedro fue un ejemplo a seguir por su respeto al juego, la dedicación que tenía al juego. Y creo que eso es mucho que nosotros todavía, cuando nos sentamos, lo pensamos, que lo que hacía Pedro fuera y dentro del terreno de juego. Hoy es el día de la exaltación de Pedro. ¿Qué mensaje le enviarías a Pedro Martínez en un día tan importante? Pedro, esto que está sucediendo en tu vida hoy no es suerte, son bendiciones de Dios y por tu corazón, por tu personalidad, todo el mundo siempre te va a extrañar en el juego. Te queremos, te amamos, eres el mejor. ¡Wey! Pablo Sandoval, cuando llegó al equipo de ¿Cómo es que le dicen a él? El Panda. El Panda.
Cuando llegó de los Gigantes de San Francisco a los Medias Rojas de Boston, uno pensó que iba a ser dueño y señor del escenario. Quizás opacando un poquito a David, quizás opacando un poquito a Hanley Ramírez, pero no ha sucedido así. Pablo Sandoval ha tenido su terreno, Hanley tiene su terreno y David Ortiz tiene todo el gran terreno, porque aunque no salía al campo como bateador designado, es dueño de todo el escenario. Gran bateador, regordete, por eso le dicen el Panda, pero tiene una admiración hacia Pedro Martínez que ustedes la van a poder escuchar en su propia voz. Pablo, ¿cómo valoras la carrera de Pedro Martínez en la Grandes Ligas? Mira, de verdad, sin palabras, inexplicable todo el trabajo que hizo Pedro Martínez en toda su carrera. Fue un gran pitcher en todos los momentos, en verdad que lo necesitaba. Momentos buenos y momentos malos de su carrera, siempre supo cómo manejar las consecuencias y las situaciones del juego. Yo creo que hizo un gran trabajo y le abrió muchas puertas a muchos lanzadores latinos para que caminaran en las Grandes Ligas. ¿Qué tan importante fue Pedro Martínez para los latinos? Mira, fue importante, fue una pieza importante. Desde ahí se vinieron conociendo los brazos buenos que hay en Latinoamérica. De verdad que Pedro ha abierto muchas puertas para muchos peloteros jóvenes y para muchos peloteros que en ese momento no se habían dado a conocer en Latinoamérica como los lanzadores. Y mire, a partir de eso Pedro dio muchas oportunidades para que muchos nombres salieran adelante. ¿Qué mensaje le enviarían en un día como hoy a Pedro Martínez? Mira, de verdad que un mensaje, el único mensaje que tendría era que gracias por todas las oportunidades que le diste a todos los peloteros latinos, por poner el nombre de Latinoamérica en alto, de tu país, República Dominicana. De verdad que es un orgullo para mí ser latino y ver un nombre más en el Salón de la Fama. De verdad que es un orgullo para todos los peloteros latinoamericanos de verte en el Salón de la Fama como tal día como hoy, Pedro. Señores, y lo que se vivió en Cooperstown fue grandioso, fue histórico, fue para la historia. Pero lo que se vivió 2 días después en el Fenway Park en Boston no tiene desperdicio. El equipo de los Medias Rojas de Boston retiró el número 45 de Pedro Martínez, primer latino que le retiran un número en Boston y primer latino que recibe esa distinción. Señores, ¿ustedes saben quiénes acompañaron a Pedro? Jesús Rojas Saló, que tuvo mucho que ver en su firma, Felipe Rojas Saló, que fue su manager cuando le dio la oportunidad en Montreal de ser el pitcher abridor que lo llevó hasta Cooperstown. Y ustedes saben quién mandó a bajar el telón que tenía detrás el número 45, su compadre David Ortiz. Miren qué bonito gesto, qué bonito acto para coronar un 2015 de grandes éxitos de uno o quizás el 1-2 de 2 pitchers como Marichal y Pedro Martínez, que le han dado a este país el nivel galáctico de la inmortalidad en Cooperstown. Mr. Juan Marichal to come forward and finally give the Dominican Republic a gift that they waited 32 years to get. Congratulations, thank you so much, thank you for having us. Que Dios los bendiga a todos. Esta es una oportunidad que le brinda la República Dominicana